Bueno, la materia que vamos a llevar se llama electrónica analógica. Bueno, para empezar, mi nombre es Jorge Vázquez, ¿verdad? Voy a estar llevando esta materia, la materia de electrónica analógica 1, ¿verdad? Y básicamente este es el programa de estudio que vamos a ver, ¿verdad? En este semestre. Y relativamente es corto en tema de contenido, pero cada contenido es un poco amplio, ¿verdad? Primeramente vamos a estar viendo lo que es los semiconductores a partir de los diodos, ¿verdad? Vamos a ver primeramente la parte, vamos a decir, química de los semiconductores a nivel de átomos, cómo se comportan los semiconductores y qué básicamente es, ¿verdad? A nivel atómico. Luego a partir de ahí vamos a ir viendo los diodos, distintos tipos de diodos, aplicaciones, vamos a hacer ejercicios con los diodos, vamos a hacer rectificadores, sujetadores, recortadores, dobladores, reguladores, ¿verdad? Vamos a hacer ejercicio con esto, ¿verdad? Con la parte de diodos. Ahí diseño de una fuente regulada con diodo, ¿ok? Vamos, todo esto son aplicaciones, ¿verdad? Que vamos a ir haciendo. Vamos a hacer ejercicio con esto. Prácticamente vamos a ver todas las aplicaciones o todas las aplicaciones posibles con diodos. Vamos a hacer ejercicio, ¿ok? Eh, esta materia es muy práctica, ¿verdad? O sea, la poca teoría que hay son teorías fundamentales, ¿verdad? Que tienen que saber para partir de ahí hacer análisis de circuito con estos dispositivos. Como digo, primeramente vamos a ver la parte de diodos y vamos a hacer ejercicios de circuitos con estos diodos, ¿verdad? Entonces, es muy importante que tengan como base, creo que dice lo de acá, prerequisito, ¿verdad? Circuitos eléctricos. O sea, circuitos vamos a hacer mucho, ¿verdad? Vamos a tener que analizar circuitos, entonces es muy importante que estén bien conocidos en la parte de circuito, ¿ok? Teoría de circuito. Una vez que terminemos con los diodos, vamos a entrar con los transistores bipolares, ¿ok? Los transistores BJT, ¿ok? Vamos a entrar en lo que es funcionamiento, características, modelo de funcionamiento y luego ya entramos lo que en la polarización de los transistores, ¿ok? Vamos a ver sus zonas de trabajo, ¿verdad? Vamos a ver cómo se puede utilizar. Bueno, en este caso vamos a ver como amplificador en este caso, ¿ok? Primeramente vamos a ver el transistor como amplificador y, bueno, y como también como interruptor electrónico, ¿ok? En este caso vamos a trabajar más con lo que es amplificación y polarización. ¿Por qué? Porque ahí se hace mucho análisis de circuito. Ahora vamos a hacer polarización con divisor de voltaje y básicamente eso, ¿verdad? Aplicaciones de circuito, vamos a ver rectificadores, fuente de corriente, eh, redes de conmutación, ¿verdad? Que son eh, las llaves electrónicas y básicamente eso es lo que vamos a ver con los transistores de JT. Bueno, parece corto, pero la parte de ejercicio es un poco extensa, ¿verdad? Entonces, eh, y es importante también, ¿verdad? Se usa mucho este tema de los amplificadores, ¿ok? Luego vamos a ver también unos transistores unipolares o FET, ¿verdad? Transistores de efecto de campo. Vamos a ver también la teoría, construcción, característica y vamos a ver también la parte de polarización, ¿verdad? Y eso básicamente, ¿verdad? Vamos a hacer circuitos, análisis de circuitos y eso es lo que básicamente se va a hacer en esta parte, ¿verdad? Bueno, y por último vamos, el último contenido, o sea, el último capítulo es amplificadores con transistores BJT y FET, ¿ok? Aquí ya vamos a entrar con más profundidad en la parte de las configuraciones de los amplificadores, ¿verdad?
Acá tenemos configuración de emisor común, seguidor común y base común. O sea que nosotros el mismo transistor podemos configurar en diferentes formatos, ¿verdad? Depende de la conexión de los transistores, ¿verdad? Y bueno, y básicamente eso, ¿verdad? Sí requiere mucha atención y mucha práctica para desarrollar estos contenidos. Como le dije, es básicamente es práctica, ¿verdad? Resolución de ejercicios de circuito, análisis de circuito, entonces es, eh, con- es conveniente que estén 100% con atención en esta materia, ¿ok? Entonces, eh, básicamente es eso, el tema de del puntaje para este semestre voy a manejar de la siguiente forma. El, bueno, normalmente tenemos nosotros primer parcial, segundo parcial y trabajo práctico y final, ¿ok? Entonces, el primer parcial vamos a dividir de la siguiente forma. Eh, vamos a tener el examen propiamente hecho, vamos a hacer valer 10 puntos y las tareas, la entrega de tareas que van a estar en el aula virtual van a tener dos partes. Uno es, va a valer 10 puntos del primer parcial y también va a valer la asistencia, ¿ok? La entrega de tarea en el aula virtual va a valer 10 puntos del examen, ¿verdad? Y va a valer también la asistencia. Entonces, les recomiendo que si no pueden entregar la tarea, entonces por lo menos entreguen una hoja en blanco con sus nombres, para que así no le quite la asistencia, ¿ok? Entonces, las tareas que yo voy a poner son sencillas, se basan en la clase que tuvimos, una o dos preguntas de la clase, o si hay ejercicios, una resolución de ejercicios. Entonces, da para hacer, termina la clase y ya pueden hacer ya eso, ¿ok? Entonces, y así básicamente, primer parcial va a estar compuesto del examen, que va a ser 10 puntos, y la entrega de tarea que va a valer 10 puntos. Creo que quedan siete clases para el primer parcial. Entonces, estos 10 puntos se van a dividir en 7 tareas, ¿ok? Estamos. Lo mismo para el segundo parcial. Vamos a tener también el examen escrito propiamente dicho del segundo parcial va a valer 10 puntos y la entrega de tarea va a valer 10 puntos también con la asistencia, ¿ok? En cuanto al trabajo práctico, sí va a valer 10 puntos, ¿verdad? Va a valer 10 puntos y el examen final va a valer 50 puntos, ¿ok? Eh, Todavía no está definido si los exámenes vamos a ser presencial, entonces es por eso básicamente el examen va a valer ese puntaje. En el caso de que sea presencial, entonces se aplica los 50 puntos. Si es virtual, vamos a analizar todavía si es que hacemos un examen de 50 puntos, ¿ok? Probablemente si hacemos virtual, vamos a hacer con Zoom, y bueno, vamos a ver cómo hacemos eso, ¿ok? Entonces, básicamente eso es la distribución de puntajes, ¿ok? No sé si tienen alguna pregunta con respecto a esto. Ok, entonces empezamos nomás ya con la materia, con la clase de hoy, ¿ok? Em,
Entonces, bueno, entonces tenemos aquí, bueno, la definición de semiconductor, ¿ok? Entonces, un semiconductor es un material sólido o líquido, puede ser también capaz de conducir la electricidad mejor que un aislante, pero peor que un metal. Bueno, esa es la definición teórica, ¿ok? Entonces, la conductividad eléctrica, que es la capacidad de conducir la corriente eléctrica cuando se aplica una diferencia potencial, es una de las propiedades físicas más importantes, ¿ok? Y básicamente la corriente eléctrica, que son electrones que se desplazan eh, a través de estos materiales, ¿ok? Entonces, ciertos metales como el cobre, la plata y el aluminio son excelentes conductores. Por otro lado, ciertos aislantes como el diamante o el vidrio son muy malos conductores. A temperaturas muy bajas, eh, los semiconductores puros se comportan como aislantes, sometidos a altas temperaturas mezclados con impureza o presencia de luz. La conductividad de los semiconductores puede aumentar de forma espectacular y llegar a alcanzar niveles cercanos a la de los metales. Los principales semiconductores utilizados en la electrónica son el silicio y el germanio y el arsenio de galio, ¿verdad? Pero más vamos a encontrar estos dos, ¿ok? Entonces, tenemos que, en principio, son materiales que no son ni conductores ni aislantes, ¿ok? Bueno, en la tabla periódica nosotros tenemos el silicio y el germanio aquí, ¿verdad? Entonces la tabla periódica nos da su número de masa atómica, ¿verdad? En este caso el germanio es 32 y el silicio es, a ver, el silicio es, el silicio, voy a ver, no sé bien su, creo que es 2 4 2 4 8 4 es 18 podría ser, a ver, vamos a ver un poco. A ver, 28 es. 28, ¿ok? Ah, no, el número atómico es 14, ¿ok? 14, eso es lo que nos interesa, ¿verdad? No la masa atómica. El número atómico es lo que nos interesa, ¿verdad? Acá tenemos 32 y acá tenemos 14, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que nos indica ese valor? Nos indica el número de electrones y protones que tiene ese átomo, ¿ok? ¿Y para qué a mí me sirve eso, verdad? Y básicamente para saber la cantidad de electrones y protones que tiene ese átomo. Entonces, de acuerdo a eso, yo eh, voy a ver si mi átomo o mi material es conductor o semiconductor. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos aquí la estructura atómica, ¿verdad? En el caso del silicio, teníamos que era el número 14 nuestra masa, nuestro número atómico, ¿verdad? Quiere decir que aquí hay 14 protones y en sus capas de valencia, o sea, en sus capas, en sus aros, estos aros son capas de valencia, tenemos 14 también electrones, ¿ok? Entonces, eh, a partir de ahí nosotros vamos, podemos ver la estructura de un átomo, ¿ok? En este caso vemos el cobre, ¿verdad? El cobre tiene su número de átomo en 19. ¿Qué quiere decir? Que tiene 19
protones y electrones tiene 19. ¿Y cómo eso? Cómo normalmente se divide en las capas de valencia, ¿ok? Se divide de acuerdo a esta fórmula. 2 a la n, 2 por n a la 2, ¿ok? Entonces, ¿qué me dice eso? En mi primera capa de valencia voy a tener 2 por 1 elevado al cuadrado es igual a 2. Entonces me dice que en la primera capa hay 2 electrones, ¿ok? Entonces acá tengo 1 y 2. En la segunda capa tengo 2 elevado al cuadrado, 4 por 2 es 8, ¿ok? Me dice que tiene 8 electrones. Entonces tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿ok? Entonces en la segunda capa tengo 8 electrones, ¿verdad? Ahí ya estoy sumando 10, ¿ok? Ya tengo 10 electrones, ¿verdad? Pero él me dice que tengo 29, tengo que tener en el cobre, ¿ok? Estamos analizando para el cobre. Entonces en la tercera capa voy a tener 3 al cuadrado 9 por 2, 18. Entonces voy a tener 18 electrones en la tercera capa, que esta es mi tercera capa, ¿ok? Entonces acá ya tengo ya 18, o sea, acá tenía 10 y acá tengo 18. Tengo 28 electrones, ¿ok? Entonces, para completar los 29 me hace falta un electrón. Eso quiere decir que en la última capa solamente tengo un electrón, que es esto. O sea, en la cuarta capa tengo un electrón, ¿verdad? Y eso es, este electrón hace que el cobre sea un excelente conductor. ¿Por qué? ¿Verdad? Como sabemos, las cargas contrarias se atraen, ¿verdad? Entonces, la carga, estos electrones con estos dos electrones de la primera capa son de cargas de signo contrario, ¿verdad? Entonces ellos se atraen y como están muy cerca, la atracción es muy fuerte, ¿verdad? Es muy fuerte, ¿ok? Entonces, difícilmente este electrón se pueda desprender de esa órbita, ¿ok? O de esa capa de valencia, ¿verdad? Lo mismo sucede con la segunda capa, sigue siendo fuerte esta unión, ¿verdad? Entonces, y así sucesivamente, cuando más lejos está el electrón del protón, se va debilitando esa fuerza de atracción. ¿Y qué pasa con esta última capa? Y básicamente está muy lejos y tiene un solo electrón. Eso hace que este electrón se pueda desprender fácilmente del átomo, ¿ok? Entonces, al desprenderse de aquí, él deja un vacío o un hueco disponible, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el material va a buscar de algún lado atraer un electrón para que ocupe ese lugar. ¿Estamos? Entonces, si viene, se ejerce una fuerza externa o una excitación externa y esto hace que se desprenda, entonces se va a ir moviendo a través de la estructura atómica, ¿ok? Entonces, eso es lo que hace que el cobre sea un buen conductor, ¿ok? Vamos a analizar un poco. eh, bueno, ok. Entonces, vamos a ver. Entonces, este, para representar de forma más simple esta estructura atómica, a nosotros lo que nos interesa es la última capa, esta capa, ¿ok? Entonces, para simplificar, podemos hacer un dibujo con el número eh, con el número de electrones suelto, ¿ok? Entonces acá tengo uno, ¿ok? Porque lo que en la electrónica a nosotros nos interesa es la última capa, ¿ok? Entonces, aquí tenemos el diagrama equivalente de dos materiales. Tenemos el cobre, que recién vimos, ¿verdad? Su representación de su última capa, o sea, su diagrama equivalente va a ser
un electrón más una carga positiva, ¿ok? Eso es el cobre. Ahora, el germanio. El germanio vemos que aquí tiene su número atómico es 32. Entonces, para la primera capa va a tener 2. Para la segunda capa va a tener 8. Para la tercera capa va a tener 18. Ahora, ahí ya tenemos 28, ¿ok? Entonces, para que tenga 32, la diferencia tiene que ser de 4, ¿ok? Entonces, en la cuarta capa voy a tener 4 electrones, ¿ok? Entonces, esta capa es la que nosotros representamos en el diagrama equivalente. Tenemos 4 electrones en la última capa de valencia, ¿ok? 4 electrones y por ende 4 protones. ¿Estamos? Entonces, esto es para el germanio, ¿verdad? El silicio, sí, era que vimos, bueno, es el germanio que vimos ahora. El silicio vimos también que su número atómico era 14, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que en su primera capa va a tener, perdón, 24, ¿verdad? Entonces, su primera capa, ¿cuánto era que vimos? A ver, vamos a ver. Era 14, ¿ok? Sí, 14 era. Entonces, su primera capa voy a tener 2, segunda capa voy a tener 8, ahí ya tengo ya 10, entonces para la tercera capa yo tendría que tener 18, ¿verdad? Pero como el número atómico es 14, eh, solamente con 4 electrones ya se me cumple ese número atómico, ¿ok? Entonces, yo solamente dibujo la tercera capa, ¿ok? Y es, como ven, es semejante al germanio, ¿verdad? Entonces, por la cantidad de electrones que hay en su última capa. ¿Estamos? Entonces, estos dos materiales son semiconductores. Y vamos a ver cómo se comporta esto. ¿Okay? Entonces, yo puedo asociar esto, ¿verdad? Si yo agarro estos dos átomos con 4 electrones y voy pareando uno con uno, ¿verdad? O sea, voy juntando de a par esos electrones, se va a formar una estructura cristalina. Si ven, el átomo de al lado se va, el átomo que está al lado se va enlazando, ¿verdad? Y se crea una estructura cristalina, ¿verdad? Donde eh, eh, es básicamente, bueno, hay un, un enunciado que dice que esta estructura, ¿verdad? Es una estructura especial que se da en los semiconductores, que básicamente dice que es casi imposible, o sea, es tan estable que es casi imposible que haya electrones libres, ¿ok? Es una estructura covalente, ¿verdad? Que se ve, primeramente se vio, ¿verdad? Que era imposible hacer circular corriente a través de estos semiconductores. Entonces, se vio que era difícil y entonces se dijo que hay una estructura que cuando se forma una estructura cristalina en los semiconductores hay un enlace perfecto, vamos a decir, muy estable que hace casi imposible que eh, que haya electrones libres, ¿verdad? Y eso es lo que nos interesa a nosotros, hacer que fluya los electrones a través del material. ¿Okay? Entonces, esto es una propiedad, ¿verdad? De los semiconductores. Entonces, al formarse una estructura perfecta, ¿verdad? No hay electrones libres. ¿Por qué? Porque estos electrones de a pares también tienen una estabilidad, ¿verdad? Y no, básicamente,
no se desprenden los electrones y tampoco existen huecos, ¿ok? Huecos en los cuales, o sea, el hecho de que no se pueda desprender hace que no existan huecos por donde se pueda circular tampoco, ¿verdad? Entonces, eh, ¿qué se hace para, para solucionar ese problema de estabilidad, ¿verdad? En este caso, para nosotros es un problema de estabilidad, ¿verdad? Porque no puede circular corriente, ¿verdad? Entonces, lo que se hace es eh, dopar de impureza este material. Y básicamente, ¿qué es mezclar con otro material este semiconductor? ¿Ok? Bueno, este es el modelo de enlace, ¿verdad? Entonces, lo mismo que estamos viendo, ¿verdad? Se comparten como esto es el átomo, este es otro átomo, perdón. Este sería el átomo principal y este sería el compartido. Se comparten los átomos, ¿verdad? O sea, se juntan a par y eso hace que sea estable, ¿verdad? Entonces, bueno, eh, una de las propiedades de estos materiales también, idealmente a 0 Kelvin, el semiconductor sería aislante porque todos los electrones están formados en enlaces, pero al crecer la temperatura, algunos enlaces covalentes se pueden romper y quedar libre un electrón para moverse en la estructura cristalina. Hay que entender que si yo caliento esto, ¿verdad? Él podría circular corriente, ¿verdad? Pero la corriente que va a circular es muy poco, ¿verdad? O sea, a nivel de experimento sirve para saber que se puede llegar a tener esa circulación de corriente por calentamiento del material, ¿verdad? Por eso cuando los transistores se calientan, se queman, ¿verdad? Porque hay una sobrecorriente y demás cosas, ¿verdad? Entonces, el hecho de liberarse un electrón deja un hueco en la estructura cristalina. De esta forma, dentro del semiconductor encontramos electrón libre, pero también hay un segundo tipo de portador, el hueco, ¿ok? Y básicamente lo que dice esto, ¿verdad? Sale el electrón y deja aquí un hueco disponible para que se ocupe ese lugar, ¿verdad? Entonces, eh, aquí eh, vamos a analizar eh, una nomenclatura nueva, un semiconductor intrínseco y semiconductor extrínseco, ¿ok? Entonces, el intrínseco básicamente indica un material semiconductor extremadamente puro, ¿verdad? Cuando hablamos puro es silicio, ¿verdad? Eh, que contiene una cantidad insignificante de átomos de impureza, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de intrínseco, es un material semiconductor que no es conductor, ¿verdad? Que no deja pasar su estructura covalente cristalina, que es súper estable, no deja pasar electrones, ¿ok? Pero cuando hablamos de semiconductor extrínseco, se le han añadido cantidades controladas de átomos impuros o dopados, que es lo que le estaba comentando, ¿verdad? Entonces, en esos casos, hay diferentes tipos de dopaje, ¿verdad? Entonces, para favorecer la aparición de electrones o huecos, ¿verdad? Cuando hablamos de electrones libres, hablamos de que hay un exceso de electrón, ¿ok? Y es un material, sería un material negativo, vamos a decir. ¿Por qué? Porque el electrón es negativo y es básicamente, hay más negativos que positivos, ¿verdad? ¿Ok? Cuando hablamos de positivo con protones, ¿verdad? Cuando hablamos de negativo, de electrones, ¿estamos? Entonces, cuando hablamos de dopado tipo N, nosotros le dopamos o le damos al material semiconductor un exceso de electrones. Y cuando hablamos de material tipo P, material extrínseco tipo P, le dopamos o le mezclamos, ¿verdad? Al, al semiconductor con átomos con ausencia, o sea, con faltante de electrones, ¿verdad? Entonces,
¿cómo sería eso? Bueno, y acá tenemos los átomos de valencia, ¿verdad? B5, tenemos fósforo, arsénico, creo que arsénico, vamos a ver un poco la tabla. AS tenemos arsénico, fósforo y antimonio, creo, ¿no? Arsénico, fósforo y sí, antimonio, ¿verdad? El arsénico y el fósforo el que más se usan, ¿ok? ¿Y qué nos dice? Bueno, vamos a ver un poco su número atómico. Dice que tiene, bueno, acá no se ve, 15 y 33, ¿ok? Y básicamente, ¿qué es lo que nos dice? 15 sería el arsénico, tiene en su última capa de valencia 5 electrones, ¿ok? Y lo mismo el fósforo, tiene 5 electrones libres. ¿Qué quiere decir? Yo acá tengo, este es, vamos a decir, silicio. El silicio es el semiconductor que tenía 4 electrones en su capa. Silicio, y acá tengo vamos a poner un arsénico que tiene 4 electrones en su capa de valencia. Entonces, al tener 5, ¿verdad? Solamente se van a poder emparejar con 4 electrones y uno va a quedar libre, ¿verdad? No va a tener con quién, vamos a decir, emparejarse, ¿verdad? Entonces, este electrón va a estar libre por toda la estructura, ¿ok? Va a recorrer él por todos lados, ¿verdad? Va a ser libre en ese sentido, ¿verdad? Entonces, ese electrón, en teoría, ¿verdad? Va a hacer que se puedan mover los electrones, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de un electrón extra, hablamos de un material tipo P, ¿ok? Entonces, eso es muy importante saber, ¿verdad? Perdón, tipo N. Es muy importante saber para después ir identificando los materiales, ¿verdad? Porque vamos a hablar de semiconductor tipo N, tipo P, ¿ok? Ok, entonces hablamos de semiconductor extrínseco tipo N. Ahora vemos el material extrínseco tipo P. Y básicamente es el boro y el aluminio, ¿verdad? Y vamos a ver un poco el boro y el aluminio. Y básicamente está antes, perdón, aluminio y boro, ¿ok? Tenemos 5 y 13, ¿ok? Su número atómico. Y básicamente vamos a tener, el boro va a ser 5, va a tener 3 electrones en la última capa y el aluminio también va a tener 15, perdón, va a tener 3 electrones en la última capa, ¿ok? De valencia. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que él solamente, este es ¿no? El boro. Entonces, estos son silicio, 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 ¿verdad? Tienen 4 electrones, pero el boro tiene solamente 3, 1, 2 y 3. Entonces, solamente estos 3 se van a poder unir con electrones del silicio, ¿ok? Y va a quedar un electrón sin unirse, ¿ok? ¿Ok? Entonces, este faltante de electrón para unirse con este electrón le llamamos hueco, ¿verdad? Y va a ser un hueco extra, ¿ok? Entonces, si falta electrones es más positivo que negativo, por eso le llamamos material tipo P, ¿verdad? O positivo, ¿ok? Ahí, cuando hablamos de positivo, decimos que hay huecos en la estructura que necesitan ser llenados con electrones, ¿ok? Entonces, esa básicamente es la estructura química de los semiconductores. A partir de estos dos tipos de materiales, nosotros ya vamos a empezar a construir los diodos, los transistores
y básicamente todo, ¿verdad? A partir de los transistores después ya vienen los circuitos integrados, ¿ok? Entonces, esta es la base, ¿ok? Entonces, eh, Permiso, profe, consulta. sí, Acabas de mencionar los semiconductores tipo P y tipo N, ¿no? sí, En la pantalla anterior ahí. sí, En el tipo P acabas de decir que el positivo necesita ser llenado de electrones, ¿no? sí. Y en el tipo N sería de lo contrario. En el tipo N, en el tipo N hay un exceso de electrón y en el tipo P hay un faltante de electrón, ¿ok? Ah, ok. En el tipo N entonces hay uno extra y en el tipo P que es positivo hay uno menos, o sea, hay un Así faltante. mismo, uno menos, esa es la palabra, sí. ¿Por Ok, qué? ¿Por qué hay eso? Porque, como vimos, esto busca estabilidad, ¿verdad? Y este va a buscar, este electrón va a buscar otro par para emparejarse, ¿ok? Entonces, él va a estar libre, o sea, él va a hacer, va a traer otro electrón que esté libre por ahí, ¿ok? ok, entendido. Esa nada más era mi consulta, gracias. Sí. Bueno, la idea no es complicarse tanto con esto, ¿verdad? Sino que es hacer una pequeña reseña del fundamento, ¿verdad? De los semiconductores, ¿verdad? Si hablamos de semiconductores, propiamente dicho, no se utilizan en los dispositivos de transistores. Sí, son, lo que se utiliza son los semiconductores extrínsecos que son dopados o mezclados otras, eh, con otros materiales, ¿verdad? Para tener esa propiedad deseada. Claro, claro, entiendo, para poder armar un circuito básicamente. Sí. Bueno, entonces, aquí tenemos, ¿verdad? Entonces vamos a representar estos materiales extrínsecos tipo N, ¿verdad? Estos son los electrones y estos van a ser los huecos, ¿ok? Con circulito y estos son con puntitos. ¿Estamos? En este caso es el aluminio el que se mezcla o se dopa. Entonces hay huecos en la estructura, ¿ok? Aquí tiene que ser aluminio. ¿Ok? Eh, y acá tenemos el exceso de electrón, ¿ok? En el tipo N. Los portadores mayoritarios de carga en un semiconductor tipo N son electrones libres, ¿verdad? El antimonio, el que estamos viendo, es necesaria muy poca energía para ionizar los átomos de antimonio, ¿ok? Bueno, los portadores mayoritarios de carga en un semiconductor tipo P son huecos, actúan como portadores de carga positiva, ¿ok? Bueno, entonces, eh, a partir del tipo, tenemos ya el material tipo N y tenemos el material tipo P, ¿verdad? Bueno, así solos estos materiales no nos sirven de mucho tampoco. ¿Por qué? Porque al polarizar yo traigo un material tipo N y polarizo esto, ¿verdad? Con una fuente de electrones, de aquí salen los electrones, vienen aquí y esto polariza el material, el semiconductor tipo N, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con los materiales tipo N? Yo tenía acá electrones libres por todos lados, ¿ok? Por todos lados tengo electrón libre, ¿verdad? Al polarizar, ¿qué es lo que pasa? Y básicamente los electrones se van, son atraídos por por el contacto positivo, vamos a llamarle de esa manera, porque dijimos que los polos opuestos se atraen, ¿verdad? Entonces, todos esos electrones libres vienen acá, ¿ok? Se ponen al costado y por una cuestión de estructura
vamos a llamarle así, de estructura física, ¿verdad? Eh, en, en esta última línea de átomos, yo no tengo complementado acá estos espacios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay otro átomo. Entonces, ¿qué queda acá? Quedan unos huecos, ¿ok? Y básicamente hace que yo no pueda, esta pequeña línea atómica hace que esto no circule, ¿ok? Que haya una separación y el electrón que sale de mi fuente, que viene acá, no pasa la estructura cristalina para circular, ¿ok? ¿Estamos? Entonces, este material tipo N polarizado, ¿verdad? Hace que sea un aislante, ¿ok? Eh, bueno, entonces, eso. En el material tipo P, nosotros tenemos distribuido los huecos, ¿verdad? Entonces, yo tengo un huevo acá. Estos huecos no se pueden mover del lugar, ¿verdad? Están ahí porque se necesitan de electrones. Entonces, en ese caso, los electrones que van a venir de la fuente, ¿verdad? Van a venir y van a ir dando esos saltos en los huecos, ¿ok? Y van a circular por esta estructura cristalina, ¿verdad? En realidad es una estructura dopada de material tipo P. Entonces, al polarizar el material tipo P, hay circulación de corriente, ¿ok? Esas son las dos características de este material, ¿verdad? Entonces, con el material tipo N no hay circulación, con el material tipo P hay circulación de electrones. Entonces, bueno, a partir de ahí nosotros tenemos otra, tenemos una estructura independiente, vamos a decir, usando solamente material tipo P y usando solamente material tipo N, ¿verdad? ¿Qué pasa si nosotros unimos, ¿verdad? El material tipo P y tipo N? Entonces, ahí nace lo que se llama la unión PN. Entonces, la unión PN básicamente es el diodo, como conocemos ahora, ¿ok? Entonces, a través de esa unión, nosotros encontramos, conseguimos lo que llamamos diodo, ¿verdad? Eh, bueno, entonces, es la unión de un material tipo P y un material tipo N, ¿ok? Entonces, vamos a decir, tenemos un, un lado negativo y un lado positivo, ¿ok? Entonces, al unir estas dos estructuras, ¿verdad? Dos materiales diferentes, en esta unión ocurre algo, ¿verdad? Ocurre una unión de dos materiales diferentes, ¿verdad? Que se van a complementar, ¿ok? Y a esta zona se le llama una zona de transición o zona de juntura, ¿ok? ¿Qué básicamente pasa acá? ¿Verdad? Y en el material tipo P nosotros tenemos un átomo, habíamos dicho que teníamos eh, tipo P era, vamos a poner aluminio, y teníamos aquí un hueco, ¿verdad? Teníamos hueco. Y acá teníamos, vamos a poner tipo N, ¿qué material teníamos? Antimonio, vamos a ver, ¿ok? SB. Teníamos un electrón libre, ¿ok? Teníamos un electrón de más. Acá tenemos un hueco de más. Entonces, ¿qué pasa acá? Aquí se forma una estructura cristalina estable de vuelta, ¿verdad? O sea que acá hay una barrera otra vez, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay un material cristalino perfecto, ¿ok? Entonces, al unirse estos dos materiales diferentes que son, vamos a decir,
son diferentes y se complementan. Entonces tenemos una zona de transición, ¿verdad? A ver, vamos a ver aquí. Al unir el semiconductor con el tipo, aparece una zona de carga espacial, denominada zona de transición, que actúa como una barrera para el paso de los portadores mayoritarios de cada zona. ¿Okay? Entonces, zona de transición o de deflexión. ¿Okay? Como ven acá, no hay electrones libres. Acá, esto se va a unir también con otro electrón acá. Y este libre básicamente se unen, ¿verdad? Entonces se complementan. Entonces hay una zona de flexión, ¿verdad? Acá también tenemos una zona de empobrecimiento, ¿verdad? Esta zona y esta zona también, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que básicamente hace esa zona? Y hace que requiera una pequeña fuerza para vencer ese punto, ¿ok? Para pasar esa barrera, ¿verdad? Y básicamente, ¿cuál es esa fuerza? Y básicamente es una tensión, ¿verdad? Una tensión de excitación que rompa esa barrera. Y normalmente en el silicio, ¿verdad? Hablamos de 0,7 voltios, ¿verdad? Para vencer esa barrera. Y en el germanio creo que es 0,1 voltio, algo así. No recuerdo bien, ¿verdad? 0,3 creo que era. Eh, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a salir las dudas. Tensión del germanio. 0,3, ¿ok? Acá tenemos 0,3 para diodo de germanio y 0,7 voltios para silicio, ¿ok? Entonces, así, ¿verdad? Básicamente eso es lo que pasa, ¿verdad? Entonces hay otra propiedad física acá. Este lado tenemos los electrones libres, acá tenemos 1, 2 electrones libres y acá tenemos los huecos en el lado positivo, ¿estamos? Ok. Entonces es un potencial de barrera lo que tenemos que vencer. ¿Se entiende eso, verdad? No es nada muy complejo, ¿verdad? Entonces, para una polarización, la unión PN polarizada inversamente. ¿Cuándo polarizamos inversamente? Cuando el positivo de la fuente conectamos al negativo del diodo, ¿ok? Entonces, este es el negativo del diodo, este es el positivo, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa ahí? En ese, y que habíamos dicho que no circula la corriente, ¿ok? No circula la corriente por la propiedad del material semiconductor, ¿verdad? Pero cuando polarizamos directamente, o sea, el positivo de la fuente con el positivo del diodo, entonces ahí sí hay circulación de corriente, ¿se entiende? Entonces siempre cuando vamos a analizar nosotros un circuito, acá tenemos una resistencia, acá tenemos una tensión, siempre tenemos que considerar si en nuestro circuito está un diodo, bueno, se representa por este símbolo el diodo, ¿verdad? Entonces siempre tenemos que considerar una caída de tensión, ¿verdad? ¿Y cuál es esa caída? ¿Cuál es esa caída de tensión? Es la barrera de potencial que tenemos acá en el diodo, ¿verdad? Entonces, tensión del diodo va a ser, en este caso silicio, vamos a considerar 0,7 voltios. Entonces, si vamos a analizar este circuito, va a ser de la siguiente forma. Tenemos la fuente, va a ser tensión, va a ser igual a tensión va a ser igual a R por I más V tensión del diodo, ¿ok? Vamos, ese va a ser el circuito.
¿Ok? Y la representación gráfica del diodo, ¿verdad? De la unión PN va a ser aquí. Este va a ser, este es el símbolo, un triángulo con una rayita, ¿ok? Este va a ser ánodo y este va a ser cátodo, ¿ok? Ok, entonces, bueno, eso hay que tener en cuenta después para analizar nuestros circuitos. ¿Estamos? A ver, la zona de transición se hace más grande con polarización inversa, no hay circulación de corriente, ¿ok? Bueno, hay que tener en cuenta que esto tiene una curva, el diodo tiene una curva de respuestas, una curva de respuesta, ¿verdad? En realidad no es que él va a atajar toda la tensión que nosotros le metamos, no. Ahí llega a un cierto nivel de tensión, no sé, ponerle que le ponemos inversamente 200 voltios, ¿verdad? Él tiene una tensión de ruptura, o sea que el diodo se quiebra, como muy alto ya es el potencial, ¿verdad? Que le aplicamos aquí, entonces él va a circular acá corriente, ¿ok? A esa tensión se le llama tensión de ruptura, ¿ok? Y vamos a ver si tenemos la curva del diodo, a ver. Vamos a ver. A ver, aquí. Bueno, creo que eso tenemos en la próxima clase, el tema la curva del diodo. Entonces, por hoy vamos a dejar aquí. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a esto. Profe, yo de Señor. nuevo. En el caso de la unión PN polarizada Sí, inversamente, ¿cómo sí, normalmente se suele usar en las conexiones? ¿Sería como las llaves en electricidad? no. Bueno, el diodo básicamente es en sentido, vamos a decir, en polarización inversa, él no conduce. En polarización directa, él conduce. Con esa propiedad nosotros vamos a ver que podemos hacer, vamos a darle uso en varias aplicaciones, ¿verdad? Cuando Ah, ok. hablemos de transistores, ahí sí vamos a hablar de llave, ¿verdad? Pero en este Ya, caso, lo importante es saber que en polarización directa él conduce o hay circulación de corriente y en polarización inversa él no conduce, ¿verdad? ok. Entonces, por ejemplo, ¿qué podemos hacer con eso, ¿verdad? Y bueno, podemos meter acá una señal alterna, le aplicamos acá un diodo acá, y él solamente me va a dejar pasar solamente el lado positivo de la señal alterna, ¿ok? Entonces ahí vamos a estar Ya. haciendo unos recortadores y esto vamos después a convertir en tensión perdón, de alterna, vamos a pasar a continua. Y vamos a hacer una fuente de tensión, ¿ok? Por ejemplo, es una aplicación básica, ¿verdad? Entonces, con esa propiedad de que polarizado directamente conduce y inversamente no conduce, ya podemos hacer varias aplicaciones de circuito. Podemos hacer también, después vamos a ver las aplicaciones los usos que le podemos dar, ¿verdad? Entonces, eso es Ya algo entiendo. básico. Después vamos a ir complicándonos la existencia y vamos a hacer circuitos más complejos. Ok, Vamos a empezar por ahí gracias. primero. ¿Estamos? Dale, dale, gracias. Bueno, otra pregunta. Si es que eh, voy a alzar estos materiales en la plataforma y la primera tarea también, ¿ok? Entonces vamos a hacer una pregunta sencilla y entregan eso si pueden hoy mismo. ¿Le parece? Bueno, Súper, súper. Está bien. continuamos entonces el próximo lunes y quedamos hasta aquí hoy. ¿Estamos?
Creo que alguien envió un link para 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 el WhatsApp. la WhatsApp. Bueno, eso voy a poner en la descripción del aula virtual. Entonces, para los que no están, ahí pueden sacar el link. ¿Ok? Quedamos hasta aquí hoy y continuamos el próximo lunes. Dale, bro. Nos Dale, vemos. bro. Hasta luego.